¿ya? Vamos a hablar acerca de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y este es un tema en donde yo podría decir que muchas familias podemos estar al debe y que quizás hasta el día de hoy prácticamente la palabra sexualidad o sexo no se menciona en la casa. Entonces, no estoy de acuerdo con eso, para nada, y es importante que aprendamos acerca de cómo comunicar y enseñar a nuestros hijos sobre la sexualidad, sobre el sexo. Partamos con esto. Vamos a definir algunos pensamientos que son un poquito errados, un poquito equivocados, y en algunos casos bastante equivocados en relación a la sexualidad y nuestro ambiente. Podrán haber madres, incluso aquí mismo presentes, que podrán decir que su hijo vive en un hogar cristiano, su hijo asiste a una iglesia y que por lo tanto él está totalmente aislado de todo lo que sea material sexualizado, ¿ya? Quizás el hecho de pensar que porque escuchas música cristiana en tu casa, que porque hay Biblias en tu casa y porque cada domingo o miércoles vienes a una iglesia y le traes, se tiende a creer que tu hijo prácticamente es una persona que no ha visto nada, que no conoce nada y que no sabe nada acerca de sexualidad. Y déjame decirte que si piensas así, estás muy equivocado. Eso es algo falso, porque tus hijos están muy expuestos a la influencia de la cultura del día de hoy. ¿Y qué es lo que enseña la cultura del día de hoy? Enseña mucho sobre sexo, habla mucho de sexualidad. El lenguaje de los niños de hoy es un lenguaje sexualizado. Es un lenguaje en donde sus mismas bromas tienen bromas cargadas con imágenes relativas al sexo. Entonces tus hijos están más expuestos de lo que tú crees. Tus hijos no están en una burbuja, están muy expuestos porque tienen amigos. Algunos ocupan mucho redes sociales, internet, usan celular, porque hoy en día niño joven que no tenga celular no es un joven realizado, tiene que tener su celular y están expuestos. Entonces si tú piensas que mi hijo, no, un pan de Dios, es falso. 2, otro pensamiento errado. A mi hijo no le llama la atención el material pornográfico, porque yo lo cuido para que él no lo vea. Yo lo cuido para que él no se encuentre con eso. Yo lo cuido para que él y en mi casa nunca se den esas cosas. Según un estudio del Family Safe Media, espero haberlo pronunciado bien, la edad promedio de la primera visualización de pornografía en el Internet es a los 9 años. La edad promedio. Niños de entre 8 a 9 años ya se han enfrentado y han visto material bastante sugerente. Según un estudio muy de mucha, ¿cómo decirlo?, con mucha autoridad, un estudio bien catalogado. Algunas estadísticas dicen que el 93% de los hombres y el 62% de las mujeres ya han sido expuestos a ver material pornográfico antes de los 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Junta a 10 niños de entre 8 a 16, 17 años y de esos 10, uno probablemente nunca ha visto nada. Es lo que dicen las estadísticas. Junta 10 mujeres, 10 niñas, de entre 8, menos incluso, a los 16, 17 años, y de ellas solamente alrededor de 4 quizás nunca han visto nada, pero aún así sigue siendo la mayoría. Entonces, cuidado con creer, insisto, que nuestros hijos están ultra protegidos, están ultramente aislados. Estamos en una cultura donde tú sales a la calle y el material publicitario no es publicidad, es pornografía. No necesitas ver un acto sexual para definirlo como pornografía. Hay marcas
de vestuario de ropa íntima y ves hombres, ves mujeres casi completamente desnudos. En la calle incluso ves gente más osada de lo común, donde prácticamente casi andan desnudos. Entonces, están expuestos por todos lados, en los colegios, en los recreos. Hermano, trabajé en una escuela por años como profesor, y los que trabajan en escuela aquí saben, en los recreos no se habla de... En los recreos no se habla solamente de ping-pong, como algunos creen acá. No se habla solamente de fútbol. En los recreos muchas veces se habla con lenguaje ultramente, no solo violento, sino también excesivamente sexualizado. Y a veces las mismas bromas, mejor no te digo lo que se escucha. ¿Por qué o qué podemos hacer frente a esto? Lo primero que tú debes hacer como padre es reconocer esta realidad. La cultura que te rodea está influenciando a tu hijo. Aunque tú digas, no, yo trato de hacer todo lo posible. La cultura está tomando control de nuestros hijos. La cultura muestra una realidad distorsionada del sexo. Antiguamente, el sexo en la TV abierta podría ser a última hora en horarios muy nocturnos, pero hoy se muestran besos apasionados y casi relaciones sexuales apasionadas en horas de ¿cómo se le dice? De comedias, en un horario familiar, como comúnmente se le llama, y no hay ningún pudor en la tele. Hay una compañía de celulares llamada WOM, que en sus anuncios publicitarios por TV no tienen ningún pudor. O sea, esta realidad distorsionada está entrando a toda hora, en todo lugar y en todo momento. Tu hijo está expuesto, por lo tanto, tú como papá no debes hacerte el leso con este tema. No debes hacerte el desentendido. Reconoce que es algo que está pasando y que no lo tienes que evadir. No es que yo conozco a mi hijo. Hermano, ellos están siendo expuestos. Ellos están siendo mucho más expuestos de lo que tú crees. Debes corregir entonces lo que ha sido distorsionado. No se trata de no hablar de sexualidad. Se trata de hablar de sexualidad, pero también según la edad. Obviamente no voy a hablar de forma tan directa con un niño de 6, 7 años, pero sí debo hablar, ¿ya? No se trata de no hablar, no se trata de callar, es un tema que se debe conversar. No satanices el sexo, ¿ya? Este es un tema que no lo debemos satanizar. ¿Qué pasa hoy en día? A veces no se quiere hablar de este tema porque todo se ve mal, todo es pecado, todo es horripilante, mejor no lo hablemos. No, el sexo es un don que Dios creó y que nos otorgó a todos los seres humanos para que lo podamos disfrutar, para que lo podamos vivir en el contexto del matrimonio. Por lo tanto, cuando tú satanizas este tema para no hablarlo, lo que estás entendiendo o haciéndole entender a tu hijo que es un tema de vergüenza en la mesa, que es un tema de vergüenza en el hogar. Y cuando hay vergüenza de por medio, tu hijo cuando crezca y realmente tenga necesidades para abordar algún problema, no va a querer hablar contigo por vergüenza. Y ponte a pensar en esto. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos más grandes, si nuestros hijos prácticamente no nos hacen preguntas, no nos hablan sobre ese tema, puede ser porque nunca lo sacamos a la luz en el momento que debía ser apropiado durante su niñez? Debes corregir lo que ha sido distorsionado. Debes ayudarle a comprender desde la sana perspectiva basada en el diseño de Dios. Bíblicamente, debes estar explicando y enseñando el propósito del sexo y los límites que hay en él. ¿Ya? Estas son las dos cosas que tú debes hacer cuando converses. ¿Cuál es el propósito y cuáles son los límites que ellos deben tener? Vayamos a definir eso. Propósitos y límites en la sexualidad. El propósito tiene que ver con el propósito divino. No es lo mismo de lo que te va a decir
el consejero mundano o el doctor de sexualidad, ¿cierto?, en relación al sexo. Ya no es lo mismo. Nosotros vamos a hablar el propósito desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Por ejemplo, si tú vas a un médico, el médico va a recomendar el uso de preservativos, ¿o no? ¿Y por qué hace eso? Porque usualmente hay gente que tiene parejas y parejas y parejas. Pero en el diseño de Dios no es así. En el diseño de Dios, Él habla de una unidad con una persona, fidelidad a una persona. Y según el contexto de Dios, eso es el matrimonio. Entonces, el propósito divino de Dios que tú tienes que enseñar a tu hijo es hablar sobre la sexualidad, pero hacerle entender que esto trae unión e intimidad. No es un tema de juego, no es un tema de para pasarla bien una noche, después de una fiesta, después de un carrete. No, es unidad, es intimidad. Dios diseñó la sexualidad para que los matrimonios disfruten una comunión íntima que no se da en otro tipo de comunión. Si vamos a Génesis 2, versículo 18, mira lo que dice la Biblia. Génesis 2, versículo 18, fíjate lo que dice la palabra. Vamos al origen. Ahí sí, Génesis 2, 18, dice la Biblia: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que él esté en soledad, debe tener una comunión íntima con alguien. Versículo 20, ahí puse 2:4, 24, versículo 24, por tanto, ahí mismo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué dice ahora? Y se unirá a su mujer, ¿y qué serán? Una sola carne. Eso es unión, eso es intimidad. Ahora serán una sola carne. Hay un dato bien curioso, y es que todos nosotros en nuestro organismo tenemos una hormona, la hormona llamada oxitocina, y este es un tipo de hormona que cuando estás en el acto sexual se comienza a liberar y provoca en la gente sentimientos de cariño, sentimientos de confianza, sentimientos de profundo afecto. Y esto se da en el contexto de la intimidad. ¿Se entiende? Entonces, Dios en su diseño divino creó al ser humano de una manera tan compleja en un sentido de todo lo que hay en el cuerpo humano, pero también de forma tan perfecta que incluso hasta las hormonas de nuestro cuerpo nos ayudan a tener relaciones íntimas y de unidad con quienes debe ser en nuestra vida, con nuestras esposas, nuestros esposos. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, vamos a enseñar de sexualidad, pero según el propósito divino. El sexo no es un juego, no es un pasatiempo, no es diversión nada más. Es una declaración de unidad y de intimidad con su cónyuge. 2. El sexo es placer. La sexualidad es un don de Dios que se entregó para el disfrute de los esposos. Proverbios 5, vamos a Proverbios 5, gracias. Proverbios 5, 18. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios 5, 18. He aquí. Esta Biblia viene fallada. Me abrió en Eclesiastés. Ahí sí, ya. Estaban juntos. Proverbios 5, versículo, ahí sí, 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo momento. Ahí está hablando en el contexto en cómo la relación íntima no solo es unidad, no solo yo estoy mostrando ser fiel a una sola persona, sino también es un momento en donde ambos también disfrutamos. Y también el siguiente propósito es la procreación. Ya eso está de más
mencionarlo, pero ese es el propósito de Dios y de esta manera es como tú debes ir comenzando a enseñar a tus hijos. ¿Se entiende? Límites en la sexualidad. ¿Qué límites debo enseñar? Debo enseñarle el límite de la pureza. El límite de la pureza. Es decir, ser puro significa vivir de acuerdo al plan original de Dios. Y el plan original de Dios es en el contexto del matrimonio. Hebreos 13, lo voy a decir de memoria, versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio, pero el lecho con mancilla, ¿qué dice la palabra? Lo aborrece Dios. El lecho, la cama con mancilla, cuando es fuera del matrimonio, Dios no lo aprueba. En Primera de Tesalonicenses 4, la Biblia dice que debemos buscar la santidad y debemos arreglar nuestra situación cuando no estamos en matrimonio. Entonces, la pureza, nosotros les enseñamos a nuestros hijos que el matrimonio es algo importante, que la sexualidad es importante, pero siempre en el rango o en la esfera del matrimonio. Por lo tanto, yo le voy a animar a que se guarde para el matrimonio. Le voy a animar a que entienda que la sexualidad es un regalo muy lindo, tanto para ella, para él, como para su cónyuge. Por lo tanto, deben esperar, debe cuidarse, debe llegar al matrimonio. ¿Se entiende? En ese sentido, voy transmitiendo a mi hijo. El límite de la fidelidad. Marcos 10:9 nos dice la Biblia que lo que Dios unió, ¿qué dice después? No lo separe el hombre. Y cuando habla de separarlo en hombre, aquí viene cierto de los problemas que vienen en el matrimonio, las dificultades, donde la gente quiere tomar decisión para no seguir unida. Entonces, no, le enseñamos también que debe haber fidelidad a una persona y esa persona es con quien me estoy involucrando en el ámbito del matrimonio y obviamente sexualmente. Y está el límite del amor. ¿Qué dice el amor el día de hoy? El amor dice, yo voy a tener relaciones sexuales con quien me sienta amado. Yo voy a tener relaciones con quien realmente me cuide. ¿Y qué pasa si aparecen 3 personas que te cuidan? 4 personas con las cuales te sientes amado. O sea, no es el propósito de Dios tener varias parejas. No es el propósito de Dios ir probando con qué pareja quizás puedo tener una mejor relación. O sea, el límite del amor... Ya, eso es lo que enseña la cultura, pero la Biblia dice que el amor es puro, que el amor se debe fidelidad a una persona en el contexto del matrimonio, por lo tanto, el amor debe darse sin transgredir el límite de la pureza y de la fidelidad. Es, por tanto, un compromiso. Bien, Primera de Corintios 13, versículo 5. Un pasaje ya muy conocido, Primera de Corintios 13, versículo 5. Este es el pasaje del amor. ¿Lo han escuchado, hermanos? Sí, lo hemos leído varias veces. Primera de Corintios 13, 5. Y mira lo que dice el pasaje. Verso 5. El amor, habla del amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y aquí quédate con el término no busca lo suyo, ¿ya? Aquí no es buscar mayor, en ese sentido, experiencia placentera, sino que el amor debe darse bajo el límite de la pureza y de la fidelidad. Ya, eso es lo que debemos tener claro a la hora de cuando empezamos a influenciar a nuestros hijos. La pregunta que viene a continuación es, ¿quién influencia a tu hijo con contenido sexual hoy en día? Porque acabo de decirte que tus hijos están expuestos, ¿ya? Y lo debes reconocer. La pregunta es, ¿quiénes son los que están influenciando? Según un estudio, la influencia número 1 es su celular o su computador. Esa es la influencia número 1. Sus programas de televisión, su música. No sé si has escuchado este término, pero existe lo que se llama pornografía auditiva. No es algo que estás viendo, pero que lo estás escuchando. Sobre todo hoy en día con ese famoso movimiento del trap, del reggaetón.
Tú dejas que tu hijo escuche reggaetón, dejas que tu hijo escuche trap, le estás diciendo, escucha pornografía. Escucha cómo el hombre maltrata sexualmente a la mujer. Escucha cómo el hombre difama la honra de la mujer. ¿Te gustaría que a tu mamá la trataran de esa manera? Si tú estás abriendo riendas sueltas a eso, los estás liberando a que escuche pornografía. Y pornografía, aquí estoy hablando de mi opinión, pero muy ofensiva, muy ofensiva. Tuve la experiencia, creo que fue en la playa, en un momento que viajamos con la familia, fuimos a una feria cultural y en un puesto tenían trap. Y gracias a Dios estaban todos distraídos comprando algo y de repente puse atención y jamás había escuchado algo tan explícito y tan vulgar en una canción. Me avergonzó tanto que traté de sacarlo rápido y no se dieron cuenta, parece. Pero eso es lo que están escuchando los niños hoy día. Hay programas de TV que le están rindiendo, pero honores a estos artistas urbanos, que de artistas no tienen nada, son groseros. Debemos tener cuidado. La influencia número 1 es el celular. ¿Cuánto tiempo tu hijo pasa solo con el celular? ¿Cuánto tiempo tu hijo está anclado a su celular? ¿Qué límites has puesto en su celular? Si no hay límites, probablemente él no o ella no tiene límites en su celular. El segundo tipo de influencia son sus amistades. Y aquí está la de sus compañeros principalmente. Y acá hay una fuerza poderosa, porque de entre un grupo de 10 compañeros, probablemente uno ya experimentó algo sexual y adivina con quién los comparte. No lo comparte con los papás, lo comparte con sus compañeros. Y eso despierta la curiosidad en sus compañeros. Y ahí despierta la rivalidad. ¿Quién debe ser mejor? Ah, te metiste con una, yo voy a ver si puedo con dos. Y empieza de a poco. ¿Se entiende? Entonces, la segunda influencia poderosa en ellos son sus amistades. La tercera son sus padres. Y acá hay una estadística muy penosa. Menos del 15% de los padres hablan de sexualidad en sus casas. Y lamentablemente esto ha llevado que el celular, el computador y las amistades ganen más fuerza que los papás. Ganen más fuerza que la casa. Hubo un pastor llamado Mark Driscoll que dijo: la educación sexual de un niño generalmente viene de las escuelas o de las iglesias. Él fue un poquito más, tuvo mejor expectativa, ya las iglesias también pueden enseñar. Sin embargo, los padres cristianos deben ser las primeras personas que hablen con sus hijos sobre el sexo. El hogar debe ser la primera escuela y los padres deben ser los primeros educadores. Pero estamos perdiendo terreno. Debemos tomar el lugar, sacar la influencia del celular y tomar nosotros el primer lugar. Entonces, ¿por qué debo hablarles? Porque lo van a aprender sí o sí. Lo van a aprender sí o sí. Lo hagas o no, lo van a saber igual. Y siempre es mejor que lo aprendan desde tu boca. Ellos lo van a aprender a ocultar, pero sí o sí lo van a saber. Y aunque contigo tu hijo sea un pan de Dios, él probablemente ya ha escuchado de todo. Y de verdad te animo a que no pienses que tus hijos son absolutamente inocentes, porque sus compañeros no lo son. Y porque el Facebook, ni el YouTube, ni las redes sociales, ni el Internet tampoco lo son. Ya van a aprenderlo sí o sí. Por lo tanto, tu interés debe ser: ¿bajo qué contexto va a aprender mi hijo de sexualidad? ¿Por sus amigos? ¿Experimentándolo? ¿Viendo pornografía? ¿O lo van a hacer a través de mí? Lo van a aprender a través de mi influencia. Alguien dijo a un pastor: pastor, me es muy difícil hablar con mi hijo de este tema. El pastor le respondió y le dijo: eso no es nada difícil. Cuando te diga mamá estoy embarazada o papá tengo SIDA, eso sí es difícil. Y si no enfrentas esta conversación difícil ahora, en el futuro va a ser mucho más difícil para ti.
Un poquito fuerte, ¿no? Pero una realidad. Debemos sentirnos responsables, y me incluyo. ¿Cuál es la edad apropiada para comenzar a conversar sobre sexualidad? Una pregunta que todos se hacen, ¿no? Y aquí surgen otras preguntas de los papás. ¿Será demasiado pronto para comenzar a hablarle y ves a tu hijo pequeño? ¿Será demasiado rápido para comenzar a hablar de este tema? ¿Será mucha información quizás para ellos? ¿Y si distorsiono su mente? ¿Y si lo llevo a que piense cosas que no debe pensar? Sigamos con la premisa que te dije hace un momento. Tus hijos van a ser influenciados por sexualidad mundana. Tus hijos lo van a escuchar a diario en sus escuelas. Tus hijos lo van a ver en internet. Aunque pongan miles de barreras, en algún momento despierta la curiosidad y van a ver. Tus hijos van a buscar esa información que tú no quieres dar, que tú no quieres entregar. Entonces, en vez de preguntarte, ¿será demasiado pronto? A estas alturas debieses preguntarte, ¿será demasiado tarde? Debieses estar preguntándote esto. Los niños de hoy hablan con un lenguaje sexualizado y para tu mala fortuna no vas a poder controlarles cuando ellos estén en la escuela o con sus amigos. Tú no sabes lo que tu hijo hace en el recreo, ¿o lo sabes? Tú no lo sabes. Tú no sabes lo que tu hijo hace cuando se junta con un amigo X. Él te puede decir, sí, vamos a ir allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero tú no sabes qué conversan. Tú no sabes qué es lo que están hablando. Y te aseguro que en algún momento van a hablar de sexo, pero desde el lado humano, desde el lado pecaminoso. La pregunta real, y lo acabo de decir, ¿es demasiado pronto? No. La pregunta real, ¿será demasiado tarde? Esto significa que la educación sexual debe comenzar desde pequeños, a temprana edad. ¿Y cómo debe comenzar? Porque uno dice, ¿cómo le puedo enseñar a un niño tan pequeño sobre sexualidad? Debes comenzar partiendo por enseñándole el nombre de sus genitales. Partiendo por hablarle de sus genitales, no lo voy a decir, pero por su nombre, porque a veces usamos otros nombres, ¿cierto? Y les hablamos con otros términos, y a veces hasta nos reímos, mire, y le decimos cosas que nada que ver. Hablemosle con la verdad. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que tiene? Si es varón, tiene tanto. Si es mujer, tiene tanto. Sobre todo en estos días donde la revolución sexual y de identidad de género y todo aquello que está saliendo está tratando de perturbar la mente de tus hijos, hoy más que nunca debes ser más claro con tus hijos. Esto ayudará a que se prepare el ambiente para conversaciones futuras. El papá que le dijo a su hijo, tú tienes pene y se llama pene, será el hijo que en un futuro va a poder hablar contigo sin ningún problema sobre algún tema de sexualidad. ¿Se entiende? Disculpen que sea como tan directo, pero ¿saben por qué a algunos les sorprende? Porque son temas que no hablan, que para ellos son tabú, que son motivos de vergüenza. No debe ser un motivo de vergüenza. Si tú lees la Biblia, vas a ver mucho contenido sexual. Y el pastor no se ríe adelante cuando tiene que hablar de ese contenido, porque para Dios es un tema serio, y para tu hijo debe ser un tema serio, según la perspectiva de Dios. Entonces, hablemos las cosas como son para las futuras conversaciones. Si no contestamos sus preguntas cuando ellos tienen 3 o 4 años, entonces no habrán preguntas cuando ellos tengan 13 o 14 años. Debemos comenzar desde ya. Tú no serás el único educador sexual en la vida de tu hijo. Ellos van a escuchar por varios lados, pero sí tú puedes ser el primero y de mayor influencia. ¿Cómo enseñarles a los niños? Partamos con los niños de 2 a 5 años. Ellos son niños curiosos, ¿no? Son niños que te van a hacer preguntas. ¿Cómo debemos responderles? Responde de manera breve, pero realista. De manera breve, pero realista. ¿Ya? Con un lenguaje apropiado. Si un niño de 4 años te pregunta cómo su hermanita llegó a la barriga de la mamita, no vas a estar dando detalles del acto sexual para que entienda. No es una edad todavía apropiada para aquello. Pero sí puedes decir que no es la cigüeña, ¿ya?
no es la cigüeña. Puedes comenzar a decir que a través de un acto de amor entre papá y la mamá se pudo generar aquello. ¿Se entiende? Trata de ir de forma breve, pero que sea realista. Nada superficial, nada que sea falso, sino poco a poco voy mostrando una realidad que en la medida en que va creciendo en edad y en madurez, va a ir comprendiendo de manera, ¿cierto?, más detallada. Habla de las partes del cuerpo por su nombre, lo que te acabo de decir, y valora y agradece sus preguntas. Gracias, hijo, por lo que dijiste. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Tienes alguna otra duda? Y probablemente un niño de 2 a 5 años no va a tener tantas, porque su capacidad intelectual tampoco va a comprender en totalidad, pero no hable, ¿cierto?, con simbolismos ni nada, sino que baja al lenguaje de ellos sin hablar tan directamente, pero que sea una respuesta breve, sencilla y realista. Cuando ya van creciendo, edad de 5 a 8 años, por ejemplo, debes comenzar a describir ya un poquito más en detalle, pero también de forma breve, ¿ya? Aquí puede surgir la misma pregunta: papá, ¿cómo se hacen los niños? ¿Por dónde nacen los niños? O sea, ¿cómo yo respondo ante eso? Papá, ¿por dónde salió mi hermanita? O sea, ¿qué vas a responder? No, es que la cigüeña viajó kilómetros y justo llegó a nuestra casa y se la pasó a tu mamá. Hermanos, no debemos hacer eso. Y te voy a explicar por qué no debemos hacer eso. Porque si le hablamos de la cigüeña, en el futuro él entenderá, cuando entienda de dónde vino su hermana, él entenderá que tú no quisiste decirle o porque te dio vergüenza, y él va a aprender que es un tema de vergüenza. Y él no lo va a seguir aplicando con sus hijos. Y va a ver la sexualidad como un tema tabú. ¿Me entiendo? ¿Me hago explicar? Entonces debemos ser sinceros, realistas, en algunos casos de forma breve, no tan específico, a medida que van creciendo un poco más específico. No hay nada malo en decirle que la mamá puede tener un conducto por donde el bebé sale y termina, ¿cierto?, con su nombre, el cual ya todos conocemos. O sea, no hay nada de terrible con mencionarle. Quizás le va a costar digerir un poquito porque es algo nuevo para él, pero déjalo que se vaya con esa inquietud, porque va a volver y va a seguir preguntando, y ahí tú tienes que continuar ayudando a resolver sus dudas. Así él verá la sexualidad como un tema que no se debe hablar si tú persistes en tratar este tema como un tema vergonzoso. ¿Se entiende, hermano? Si tienes dudas, escríbelas, vamos a verlas después. ¿Con qué frecuencia debo hablarles? ¿Con qué frecuencia? A veces es bueno que planifiques un tiempo de educación, es decir, planificar un tiempo donde te sientes y tú intencionalmente tratas de hablar sobre sexo, sobre sexualidad. Esto puede funcionar más con niños más grandes. Cuando son niños más pequeños, lo recomendable no es hablar tanto, sino cuando te pregunten más que nada, ¿ya? No ser intencional en, hijo, ven, siéntate, 4 años, siéntate, hoy te voy a hablar cómo es que se forman los niños. No es necesario, ¿ya? Es necesario que conozca su cuerpo por sus nombres, pero no es necesario hablar en detalle. Por lo tanto, más pequeños no voy a ser tan intencional en ese sentido, pero siempre dispuesto a responder sus preguntas, ¿ya? Y, bueno, lo acabo de mencionar. Importante, tampoco se trata de cuántas veces lo hables, de cuántas veces lo converses. Aquí lo importante es que tú siempre respondas lo mismo, que siempre digas la verdad en palabras simples, que siempre digas las cosas como son, porque la repetición es también un proceso de enseñanza. Entonces, si un día le dices cómo es, pero al otro día, mira, no, la verdad es de esta manera porque te dio un poco de vergüenza, de pudor, o sea, a tu hijo lo vas a perturbar más que a aclarar. ¿Se entiende? ¿Hasta qué punto de vista debo supervisar a mi hijo? Porque ya, pastor, usted me dice, está expuesto, la cultura está atacando, la pornografía está por todos lados. ¿Cómo yo debo supervisar a mi hijo? Y debes entender primero que todo que la supervisión es vital para tu hijo.
Un padre que no supervisa a su hijo es un padre que no está cuidando a su hijo. No lo debes abandonar a un celular, no lo dejes a la deriva a un computador. Aquí no vale el que yo me acuesto y mi hijo se queda jugando solo, encerrado en su pieza con el computador o con el celular. Si haces eso, de verdad, hermano, lo estás exponiendo terriblemente. No es muy apropiado, esto es un consejo, que un niño o que un adolescente en la etapa de desarrollo tenga una TV en su pieza. No es muy apropiado, por ejemplo, que tenga el computador en su pieza. Él puede hacer y deshacer en horarios nocturnos, donde tú quizás estás en el tercer sueño y no sabes de nada de lo que tu hijo está haciendo. Debes conocer a sus amigos, debes conocer su escuela, debes conocer a sus compañeros, debes conocer las películas que frecuentemente tu hijo ve, los libros que lee, la música que escucha y sobre todo debes conocer su celular y el internet. Hay una opción de ver el historial en internet. Hay una opción de ir viendo lo que tu hijo va viendo en el celular a través de programas, a través de software, como se llaman, donde tú desde tu celular puedes tomar todo el control del celular de tu hijo. Hay muchas opciones, pero si no lo haces, los estás exponiendo. ¿Bien? Puedes tener ideas creativas. ¿Qué ideas creativas puedo hacer en casa? Por ejemplo, el juego, transformarlo en juego, aunque a los hijos no les guste. Llegamos a las 10 de la noche, porque cuando hace calor nos acostamos más tarde, ¿no? 10 de la noche, todos con sus celulares aquí en una cajita que yo preparo y me los llevo a mi pieza para que nadie se vaya con celular a su pieza. ¿Se entiende? Pastor, está siendo muy severo. Es su decisión, hermano. No es obligación. Usted decide. ¿Ya? Pero no es, podemos hacer eso. Podemos invitar a sus amigos a nuestra casa para conocerles. Podemos ver películas juntos, conversar, pero también examinar sus palabras, porque sus palabras poco a poco nos pueden ir delatando o revelar cosas ocultas en su corazón. Podemos establecer un horario fijo de TV, un horario de acostarse, donde yo me asegure que mi hijo se ha ido a la cama y está durmiendo. Y no yo me voy a la cama, me duermo y él puede tomar ocultamente algo para entrar a algo inapropiado. Tú estás al mando, por lo tanto tú debes hacer un plan para controlar el peligro en el celular de tu hijo. Lo acabo de decir, hay distintos programas, software que pueden incluso hasta bloquear contenidos inapropiados. Tú debes tomar la iniciativa, no esperes que tu hijo lo haga porque nunca lo hará. La supervisión de las actividades de tu hijo no solo es tu derecho como padre dentro de tu responsabilidad, sino también es tu manera de protegerlos. No pienses que por supervisar estás invadiendo su privacidad. No lo estás invadiendo, lo estás protegiendo, lo estás cuidando. 6 maneras, y terminamos, para convertirnos en padres sabios que hablan con sus hijos sobre el sexo. Consejo. Número 1. Sé un padre a quien se le puede preguntar: papá, ¿por qué pasa esto y lo otro? Déjame que estoy ocupado. Me ha pasado. Debemos estar atentos, a disposición de dejarnos que nos pregunten para responder. Entonces, debemos estar disponibles siempre y responder a sus inquietudes. No te muestres incómodo ante sus preguntas. ¿Sabes por qué? Porque si tú te muestras incómodo, la incomodidad se traspasa y quizás no quiera volver a hablarte sobre esos temas. Infórmale que puedes hablar contigo cualquier cosa cuando ellos quieran. Mantente siempre a su disposición. 2. Sé un padre que escucha. Cuando tú escuchas, les dices a ellos que son importantes y que te interesa lo que te están diciendo. Y cuando ellos entienden que ellos son importantes para ti, ahí quizás comenzarán a evaluar si están dispuestos a revelar el pecado oculto en su corazón. Realiza contrapreguntas. Tu hijo te pregunta, yo estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a valorar sus preguntas, pero también para seguir sacando más información, contrapregunta. Ahora es tu momento de hacer algunas preguntas.
Y de seguro, en la medida en que vas avanzando mucho más en la confianza en este tema, vas a seguir obteniendo más información que te ayudará también para corregir. 3. Sé un padre con valores. Tus hijos van a tomar decisiones en su vida sexual, pero siempre basado en sus valores personales. Pero adivina algo, los valores de tus hijos van a ser los valores que tú les das. Los valores de tus hijos que ellos van a determinar cuando se dé la oportunidad de hacer clip o de entrar en una relación ilícita, ellos lo van a hacer porque lo aprendieron de sus papás, porque sus papás se dieron el tiempo para enseñar. Como padres tenemos la responsabilidad y oportunidad de transmitir valores bíblicos a nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos el deber de practicar valores cristianos. No solo enseñamos, sino que los vivimos. 4. Sé un padre amistoso con los amigos de tus hijos. ¿Por qué debes tener amistad con los amigos de tus hijos? Una, porque lo vas a hacer sentir importante y ellos te van a valorar, pero también te ayudará a poder ver quiénes son los que están influyendo en la vida de tus hijos. Quiénes son los que están tratando de ganar influencia en la vida de ellos. Vas a darte cuenta qué temas quizás conversan, qué situaciones quizás hablan, y eso te va a llevar a ir tomando decisiones por tu hijo. Te ayudará a que tu hijo y tus amigos y sus amigos estén dispuestos a comunicarse mucho más y a expresar sus opiniones. Y les doy un secreto, a veces las opiniones de ellos reflejan indirectamente lo que hay en sus corazones. Y si opinan, por ejemplo, pero si el amor permite que si yo me siento cómodo con alguien puedo tener relaciones, es su opinión, pero está mostrando quizás lo que él también ha hecho. ¿Se entiende? Por eso debemos conocerles. 5. Sé un padre que se comunica con otros padres. Un muy buen consejo. Pasa tiempo con otros matrimonios que piensen como tú, bíblicamente. ¿Bien? Siempre vas a aprender de ellos, vas a encontrar consejos, ánimos, ideas, vas a encontrar nuevos amigos para tus hijos, y si esos padres son piadosos e instruyen a sus hijos en el camino del Señor, entonces yo quiero que mis hijos se relacionen con esos hijos. Entonces, busca amigos, busca padres que estén en la misma sintonía. Y 6, sé un padre que entre en el mundo de su hijo. Si quieres que él te revele pecado, si quieres ayudarle en su pecado, si quieres que él mejore de alguna manera lo que él está llevando a cabo, debes estar en su vida, debes ser amistoso, debes emocionarte con lo que le guste hacer o con lo que él está soñando, mostrarte receptivo a ellos, no ocupes todo tu tiempo en tus asuntos, también hay tiempo para ellos, juega con ellos, salgan juntos, ríanse juntos, pasen tiempo de calidad, y eso va generando una atmósfera de confianza en donde tarde o temprano llegará el día en que él te diga: papá, tengo que hablar contigo. Y esos momentos, aunque a veces duelan, por lo que te va a conversar, son muy buenos, muy necesarios y se deben dar. Amén.